Bueno, muy poderoso significado el que tenemos hoy aquí. Este verso y significado me gustaría y esta clase me gustaría que la escuche una estudiante que tengo de Mendoza, que es economista, profesora de economía, a ver cuál es su opinión acerca de esto, especialmente esta frase. Dice acá: el hambre no se debe a un aumento de población como piensan los poco inteligentes economistas. Cuando la sociedad humana es agradecida con el Señor por todos sus regalos para el sustento de las entidades vivientes, entonces es seguro que no hay escasez ni necesidad alguna en la sociedad. Bueno, aquí lo que tenemos es que hay un análisis diferente de lo que significa la repartición. O sea, hay un análisis diferente de lo que significa la escasez. Ustedes saben que toda la teoría económica se basa, o existe prácticamente, la economía, ¿no? La teoría económica actual, se basa o existe o se valora porque se dice que los recursos son finitos, que hay el asunto de la escasez, que no es que hay toda la cantidad que quieras. Entonces, en base a eso, los cálculos que se hacen, entonces es el análisis de cómo se distribuye ese bien o esos recursos que son escasos. Entonces, prácticamente en un sentido podríamos decir, por ejemplo, si tenemos 3 manzanas que no se pueden dividir y hay 4 personas, obviamente van a haber una manzana para las 3 primeras y la cuarta no va a comer manzana. Es el cálculo común que se hace. O sea, prácticamente si hay, bajo la teoría económica va a haber escasez al menos para un cuarto de la población, porque una persona no va a tener su manzanita. Entonces quedan 2 cosas ante esa teoría. Se soluciona bien produciendo más manzanas, o sea, tratando de optimizar, digamos, que salgan más manzanas del manzano, o disminuyendo la demanda, haciendo que la gente no le guste la manzana o que salga muy cara la manzana para que ellos lo quieran, o, en los casos más tremendos, disminuyendo la población del mundo para que menos personas demanden manzana. Eso ya es un acto un poquito más malo, ¿no? más perverso. Entonces, pero todas estas cuentas que se hacen se basan en aritmética, nada más, ¿no? En que, bueno, acá tenemos, es como la suma cero. Si tenemos 3 manzanas y hay 4 personas, bueno, significa que no va a dar. No es la cuenta, no es la matemática, no es esta forma que tiene los Vedas de encarar, o el Bhavatan de encarar, el asunto de la escasez. Para la escasez hay una forma económica diferente. Una forma económica diferente, que es que no se trata de aritmética, sino que se trata de física. Eso lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver en esta clase. En este verso y significado nos van a traer una forma económica de enfrentar los problemas de la escasez que ningún libro de economía actual se detiene a investigar. Tienen otro encare. Es interesante esto, es muy interesante porque a pesar de que hoy en día no se analiza la economía de ese modo, los economistas de civilizaciones anteriores, milenarias, sí lo tenían en cuenta. Así que los invito a esta clase a reflexionar sobre esto. Vamos a ver si realmente da resultado. También vamos a proponer algunas ideas para ver si nosotros mismos podemos aplicarlo en la vida cotidiana. Todo eso en esta clase. Vamos a ver si podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo era en el pasado el asunto? Vamos a ver.
En el pasado, acá tenemos ahí algunos apuntes que tengo aquí para ofrecerles. En el pasado, cuando había escasez, en el pasado estamos hablando de miles de años antes o cientos de años antes, en culturas nativas americanas o en otras culturas como la védica, si habría un problema de que no había lluvias, de que no había alimentos, de que de pronto había escasez, que la gente estaba teniendo hambre, la manera en que ellos, a pesar de que racionaban también los alimentos, hacían algunos esfuerzos prácticos, digamos, desde la aritmética, por ejemplo. No, bueno, si tenemos tantos meses de sequía, vamos a racionar los alimentos para que alcance para la población. A pesar de que se hacían esos esfuerzos, o producir más, también, que son los esfuerzos que se hacen hoy en día cuando se quieren garantizar, digamos, el alimento para todos. Aún así, perdón, ¿me están escuchando? ¿Sí? Ah, porque estaba trabado la página. Bien, bien. Aún así, ellos le daban más importancia a lo que se llama ceremonias en agradecimiento a dioses. Como ellos creían que el asunto de que si hay escasez es producto de que los dioses no están satisfechos. Por eso que todos los fines de cosecha, inclusive los comienzos de siembra, siempre se hacían ceremonias adecuadas para satisfacer a todos los seres divinos, a diferentes seres divinos, ¿no? A Dios o a veces a seres divinos como la tierra, el sol, la lluvia y todo eso. Entonces, claro, visto desde el punto de vista de hoy en día, eso puede contemplarse quizás como una especie de ignorancia, inclusive, ¿no? Uno podría decir, bueno, ellos eran religiosos así porque todavía no tenían la tecnología adecuada para garantizar que sus cultivos crezcan aún a pesar de que haya o no lluvia. Como si la tecnología fuera lo que le faltaba a esas culturas para que no haya escasez. Ahora la preguntita interesante que uno puede decir es, ¿significa que hoy con toda la tecnología que hay, no hay escasez? ¿Que a la gente no le falta nada? ¿A nadie? ¿A que a todos les sobra? O sea, de pronto estamos viviendo hoy en día en un mundo de abundancia, que todos tienen todo lo que quieran. ¿Realmente es así? Inclusive hoy en día en Argentina está muy difundido ahora por este cambio de gobierno el asunto de la austeridad, del ajuste y todo eso. Significa que los recursos son finitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con toda la tecnología? ¿No venía a reproducir ese pan sagrado o esa manzana? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué ahora la manzana sale tan cara y hay que racionarla también? A pesar de toda la tecnología que hay para cultivar manzana. Entonces, hace dudar un poco que la tecnología vino a traernos, digamos, la solución que en el pasado no la tenían. Entonces, acusar a esas personas, las antiguas personas que trabajaban su economía de otra manera, de una manera más ritual, por decirlo de una manera, como que le faltaba todavía conocimiento, no es justo. Si hoy en día hubiéramos vencido el asunto de la escasez y ya todos tienen de sobra por la tecnología, entonces podríamos llegar a decir que realmente sí, ellos no sabían y ahora sí sabemos. Pero como no ese es el caso, no podemos enorgullecernos de algo por lo cual no dio resultado. En cambio, sí tenemos relatos, al menos relatos antiguos, en el Bhagavatam aparecen esos relatos, de que sin tecnología inclusive, pero haciendo estas ceremonias especiales, a nadie le faltaba nada. Eso sí tenemos pruebas, al menos de crónicas de esos tiempos. Que eso no lo podemos decir hoy en día. Siempre se favorece un grupo social, pero se
perjudica a otro. ¿Qué significa este asunto? Que tenemos que volver a una ritualidad nativa, ¿no? Una ritualidad de adoración de dioses o algo así. ¿Cómo funciona? ¿Por qué es esto? Este significado nos dice un poco acerca de esto, y es que la economía o el sustento del ser humano no se basa en una cuestión aritmética, no se basa en una cuestión de más producción o menos producción, sino se basa en entrar en un ciclo o en una rueda, que antes lo tenía muy claro. En el Bhagavad Gita se le llama esa rueda chakram, el verso 16 del capítulo 3. Va a explicar Evam Paravartitam Chakram. Chakram significa rueda, chakra, ¿vieron el chakra? Es entrar en una rueda de movimiento divino, que cuando se ingresa en esa rueda, a nadie le falta nada. Esa rueda, entrar en esa rueda, supone, ¿no? Implica una especie de dar para recibir. Es como un pasamano. Es como, vieron, cuando estamos en un grupo y en una rueda, hacemos de cuenta que estamos en una rueda, entonces uno recibe algo e inmediatamente lo da a la otra persona. Mantener el movimiento de ese dar y recibir divino produce algo mágico. Se multiplican los pescados, ¿no? Como en el cristianismo, ¿no? Se multiplica el pan, se multiplica el vino. Bueno, para unos le viene bien eso. Se multiplica las manzanas, mejor dicho, para los Hare Krishna, ¿no? Se multiplican las bolitas dulces. De pronto, no es una cuestión de que necesitamos más leche en polvo para hacer las bolitas dulces, sino que de pronto se multiplican por el hecho de ejercer, por eso que no es aritmético, sino que es físico, por el asunto de entrar en ese movimiento del chakra, de esa rueda, las cosas se multiplican. Esa era la idea que tenían antes. Por ejemplo, las personas sabían de que si había escasez en un lugar, era porque no había movimiento divino, no había entrega, no había agradecimiento divino, no había ceremonias, no había caridad con honor divino, ¿no? con mentalidad divina, no había ofrendas. Porque la ofrenda hace ese movimiento universal. Esto es lo que se llama chakra. Esto es interesante porque yo no escuché, no leí, yo estudié un poquito de economía en la facultad nada más, pero ningún economista habla de que es la rueda esta divina la que produce prosperidad. Para nada, ¿no? Eso es un concepto muy del Bhagavata, muy védico, que tendríamos que ver si realmente da resultados. O sea, sabemos que la crónica da resultados, si confiamos en las escrituras da resultados, pero ¿qué tal si nosotros lo ponemos en práctica? ¿Tienen alguna experiencia ustedes de que por hacer rodar esta rueda del agradecimiento divino, decir gracias Krishna, te agradezco, gracias Dios, te agradezco, te ofrezco esto tan lindo que me diste en la vida, si me diste estos hijos, te los ofrezco a ti, ¿no? Es mi ofrenda, los educo como una ofrenda a ti. Si me diste esta casa, te la ofrezco a ti para hacerla sagrada. Si me diste estos alimentos, te lo ofrezco a ti. Y hacer ese asunto de hacer correr la energía hacia lo divino, es muy interesante cómo de pronto todo se reproduce. Los hijos también. Bueno, esperemos que no tanto. Pero la riqueza de pronto se vuelve algo que no es, o el sustento, se vuelve de pronto algo que no es preocupante. Hoy en día todo el mundo está preocupado por subsistir, cuando esa no debería ser una preocupación. Porque el Señor no nos dio este mundo para preocuparnos de la manutención, sino que nos dio este mundo para la autorrealización. Entonces uno podría quejarse a Dios y decirle, sí, muy lindo Dios, que nos diste el mundo para la autorrealización, para realizar nuestro ser y todo eso. Pero si yo me ocupo en eso, ¿quién paga las cuentas?
¿Cómo alimento a mis hijos? Lo hubieras hecho más fácil, Señor, ¿no? Pero sí que lo hizo fácil. Ese es el asunto. El problema es que nosotros no lo estamos haciendo como se hace, como se debería hacer. Porque si nosotros hacemos nuestros esfuerzos económicos de la manera respetando el chakram, esta rueda de agradecimiento, de ofrenda, si la hacemos así, no hay preocupación. Es una garantía. Uno dice, pero ¿de verdad funciona? ¿Realmente funciona? Bueno, hay que probarlo. No se pierde nada. Total, ya ahora estamos perdiendo igual. Todo, o sea, y más en Argentina. Perdemos cada pesito cada día por la inflación, ¿no? Lo ponemos en cualquier parte, lo queremos invertir en cualquier cosa, de todas maneras perdemos. Compramos dólares, baja el dólar. Ponemos el plazo fijo, los intereses son menores que la inflación. Compramos, no sé, cualquier cosa y siempre se desvaloriza todo, ¿no? Es difícil invertir, ¿no? Compramos, como se llama, criptomoneda y después se cae la cripto. O sea, no hay manera de que nosotros podamos, por medios aritméticos, y sí, quizá a algunas personas, como viste el significado, le va bien. Justo apostó, no sé, a qué, al Bitcoin y después aumentó. Pero quieren algo seguro, algo que inclusive no solamente, porque hay dos cosas que produce el chakran, este asunto de entrar en el chakran. Uno, que vamos a tener todo lo necesario. Pero lo segundo que dice este significado, que también hay una paz psicológica, hay una felicidad psicológica, que no existe cuando uno gana cosas de otro modo. Las dos cosas vienen bien. Es la satisfacción psicológica por estar dentro de la armonía universal al entrar en esta rueda, y la otra el sustento que viene naturalmente de eso. La verdad que es una pegada, es una pegada esta fórmula económica que presenta este verso. Entonces, y ya para terminar, ustedes saben, al menos los Bhakti Yogis que están aquí escuchando esta clase, saben algunas técnicas para entrar en esta rueda, porque ahora el asunto es cómo entrar en la rueda, cómo entrar en esta energía, en este pasamano, digamos. Porque algunos pueden pensar, bueno, ¿significa que tengo que empezar a dar caridad a todo indiscriminada? ¿A cualquier persona que vea? No ese es el pasamano universal, hay que saber dónde meter la carta. Vieron que antes había esas cartas que se ponían en un buzón. Bueno, hay que saber cuál es el buzón autorizado para que la carta fluya, para que la carta vaya a su destino. Si uno indiscriminadamente hace actos de caridad o lo que sea, como diciendo, oh, suelto, esperá, porque está soltando a cualquier lado. Tenés que soltarlo en la rueda divina, en esta rueda. Entonces, védicamente, los antiguos Vedas de la India, hace 5.000 años, tenían todo un sistema de rituales para garantizar que lo que haces era ciertamente efectivo para entrar en esa rueda. Por eso que si ustedes leen los Vedas originales, no el Bhagavad Gita, sino otros Vedas, no los 4 Vedas originales, se basa todo en distintos tipos de rituales en honor a los semidioses. Inclusive, bueno, los nativos americanos también tenían eso, y varias culturas del mundo tenían ese asunto de saber cuál era el ritual preciso. Aquí los de México también, ¿no? Saben cuál es el ritual preciso para que podamos entrar en esa rueda. Algunas son adoraciones a los semidioses, seres divinos que están encargados de dar lo necesario en esta vida, que están bajo la orden del Señor Supremo, obviamente. Pero esos eran los rituales védicos. Hoy en día no está muy recomendado eso, porque para hacer esos rituales no solamente que hay que hacer el ritual como corresponde, sino que necesitas personas muy preparadas para hacerlo. Porque si cometen algún error en esos rituales no da resultado. Entonces no hay esas personas. Esto se explica todo en el Bhagavad Gita. No están esas personas hoy en día como hay antes. Entonces hay otras prácticas. Por ejemplo, en el mundo del Bhakti Yoga, nosotros tenemos varias prácticas que animan o que nos dan una entradita a esa rueda, ¿no? Por ejemplo, el ritual del alimento,
que tienen los Hare Krishna o el Bhakti Yoga. El ritual del alimento es un ritual que nos permite entrar en la rueda del chakra inmediatamente, porque toda la ofrenda que se hace, cómo cocinamos, cómo compramos alimentos, se hace ya como una ofrenda divina. Esto es un alimento que se ofrece a Dios. Interesante, ya el alimento entra en esa rueda. Entonces, y después, no solamente mientras se cocina, después se ofrece al Señor, y después cuando se va a tomar, se agradece al Señor. Entonces, prácticamente se mueve muy rápido esa rueda en el asunto del alimento. Por eso es interesante ver cómo, por lo menos en la cuestión de la comida, a los devotos de Krishna nunca le falta nada, nunca le falta para comer. En realidad el problema de los devotos de Krishna, siempre se dice, no es qué vamos a comer, sino cómo podemos controlarnos para comer menos. El problema es comer mucho, no comer que nos falta de comer, ¿no? Es tan así que en muchas partes del mundo nosotros vemos devotos de Krishna que no solamente ellos pueden alimentarse ellos, sino que ellos hacen muchos tipos de caridad para otros, en situaciones realmente de escasez, como en guerras y todo así. Uno ve a devotos de Krishna alimentando y llevando alimentos a muchas personas, porque les sobra el alimento, interesantemente, ¿no? Porque tienen todo lo necesario para repartir, porque están dentro de esa rueda. Así que, al menos en la comida, no falta nunca, ¿no? Un plato de prasada, si viene un devoto a tu casa, nunca va a faltar algo, inclusive a veces sobra. Vieron que a veces pasa, uy, la verdad que no tengo nada y viniste vos, y después se empieza a juntar de aquí para allá y de pronto se arma una fiesta que no pudieron terminar de comer. Así que pasa eso es un hecho así empírico, uno lo puede comprobar en la vida si uno comienza esta ceremonia al menos del alimento, de ofrecer los alimentos, ¿no? De cocinarlos con amor para Dios, de ofrecerlos a Dios y luego de agradecerlos. Al menos el alimento. Después, dinero. Ahí, bueno, habría que ver si nosotros también hacemos lo mismo con el dinero que con la comida. Pero es interesante también saber de que si nosotros empezamos a manejar el dinero de la misma manera que manejamos la comida, o sea, entregándola al Señor, haciendo cosas con el dinero para el Señor, comprándole libros a Gustavo para que distribuya más libros, ¿no? Haciendo con la plata cosas para el Señor y después agradecerle cada vez que recibimos plata y entregarla también, ayudar a demás devotos, ayudarlo a uno mismo, toda la plata que uno recibe, si la puede hacer para inversión espiritual, tanto de uno como de su familia, ¿no? Entonces, naturalmente la plata también va a fluir. Probemos, al menos. Peor que como estamos, no vamos a estar. Probemos de un mes o una semana empezar a invertir la plata que tenemos en cosas conscientes de Krishna y en agradecimiento como ofrenda a Krishna y agradecimiento por haberlo recibido. Y vamos a ver qué pasa. Olvidémonos de quedarnos con algo en el camino. Y vamos a ver cómo fluye este chakra y cómo vamos a tener todo lo necesario. Claro, estos consejos seguramente no son de ningún libro de economía, son libros del Bhagavatam, pero a probarlos y ver, ¿no? Hay y ya para terminar, y más para dar unos pequeños consejitos de cómo realizar este asunto de entrar en el chakra. Si uno dice, no, yo no soy Hare Krishna, no sé, las ceremonias que hacen de ofrecer alimentos, bueno, al menos, trabaje con el agradecimiento, todo el tiempo. ¿Recibo esto? ¿O no lo recibo? Ya lo tengo y agradezco. Y si podemos, en ese momento de agradecer lo que tenemos y decir, gracias Señor, y esto quiero que tú lo disfrutes también. Lo ofrezco así, ya hace, digamos, el recibir y el entregar. Lo que sea, la inteligencia que tengamos, la salud que tengamos, la comida, el dinero, la familia, la casa, el bienestar, la ropita que tengamos, lo que sea. Todo eso, si lo agradecemos y después con un sentimiento interno lo ofrecemos y decimos, Señor, gracias, acá te lo ofrezco. Haz de esto
algo bueno para el mundo. Le va a ir muy bien. Es una ceremonia que no es ritualista, Hare Krishna, es interna, pero que es la esencia justamente de entrar en esta rueda. Así que bueno, esa es la invitación. Muchas gracias por escuchar. Esperamos que lo puedan aplicar. Si la hacen, cuéntenme después si la aplicaron, si la fortalecieron, si ya la están ocupando, si la fortalecieron, y cuéntenme sus resultados si quieren después en los comentarios de este video aquí abajo en YouTube. Muchas gracias. Hare Krishna. Comienza la maratón y tenemos la oportunidad de hacer algún tipo de ofrenda, un tipo de tiempito, hacer nuestro tiempito ahí para fortalecer el movimiento Shiva Prabhupada, compartir este gran conocimiento que nos ilumina día a día, nos ayuda a pasar por este plano. Bueno, Para los así que que nos si alguien están abre el escuchando, micrófono. para los que están escuchando, maratón, diciembre, esas palabras, ¿qué pasa en diciembre? Bueno, pasa algo, un acontecimiento muy especial. Es el mes de la revolución cultural, literaria, espiritual. Es el mes elegido por los Bhakti Yogis para hacer la revolución literaria espiritual. Entonces es el mes donde se potencia la distribución de libros espirituales. Si uno puede en ese mes comprar, distribuir, regalar libros de contenido espiritual, como por ejemplo los que tiene Gustavo, entonces uno entra así rápidamente en esa rueda del chakra y le va a ir muy pero muy bien en todos los sentidos. ¿No es así? Esa es la idea. Claro que sí. Gracias por ese mensaje. Si te gustó este